cosa vamos a intentar, tanto Rafael y yo, en ser lo más sencillo posible. Y sobre todo, si aquí la mayoría que hay de alumnos son de segundo de bachillerato, pues que les sirva, a lo mejor lo que le vamos a decir, pues algo que ya saben. Pero bueno, si lo repetimos, muchísimo mejor, ¿verdad? Como sabéis, yo he sido profesor durante muchos años en este instituto. Llevo, pues desde el mes de agosto, cuando me jubilé, pues pensando todos los días venir un día aquí, y mira por dónde voy. Eso no se lo cree nadie, pero bueno. Y la verdad es que alguna cosita sé yo de lo que se exige en segundo de bachillerato, ¿no? Y sobre todo luego las preguntas y los temas de selectividad, pues después de tantos años algo he aprendido. Pero bien, me acompaña entonces Rafael Duarte, que no sé si lo conocen. Rafael Duarte es, ante todo, pues, es decir, el tener aquí la presencia de Rafael es un lujo, porque además, por los premios conseguidos a lo largo de su carrera poética, tiene uno que a lo mejor en España es de los, digamos, más añorados en los premios, que es el premio Adonis de poesía, que eso, pues, no todo el mundo en España lo tiene. Mi amigo Rafael, pues, lo tiene, además de otros, posiblemente, pues, también de renombre, pero no tan importante como ese. Entonces, nosotros, por eso he dicho lo de la radio, mira, tenemos un programa de radio todos los miércoles en Radio La Isla, la radio Pensal. Y hoy se lo decía yo al director de la radio que íbamos a hacer pues, un programa casi en directo, ¿no? Y yo creo que es lo que vamos a intentar. Y nosotros tenemos una hora de programa, igual que posiblemente tengamos una hora aquí. Y veréis pues, cómo nos movemos. Esto no lo ensayamos nunca. No se crean ustedes que esto no lo hemos preparado, llevamos 3 días preparándolo, Rafael y yo, ni muchísimo menos. Esto nos sale a veces bien y a veces mal. Esperemos que hoy sea de los días que nos salga bien y lo vamos a intentar, sobre todo por vosotros. Entonces, el tema que Carlos nos había propuesto es un tema que, como repito, es un tema fundamental para lo que es el examen de selectividad y dentro de la programación de segundo de bachillerato. Y es, en principio, lo que es el tema del modernismo, que para muchos posiblemente lo tengan muy claro, y a lo mejor otros pues todavía no lo tienen muy claro. Y luego, dentro de lo que es el modernismo, 2 poetas que a veces, yo por mi experiencia, he leído exámenes y yo le preguntaba por Antonio Machado y me contestaban por Manuel Machado. Bueno, pues Manuel es uno y Antonio es otro, son 2 hermanos. Y lo que vamos a intentar es llevar la parte de defensa, vamos a decirlo así, de Manuel Machado, Rafael, y yo voy a intentar, pues, hablar algo más de Antonio Machado. Sé que Antonio Machado, por el poco tiempo que se tiene, por el escasez tiempo que se tiene en las horas dedicadas a lengua y literatura castellana en segundo de bachillerato, da poco tiempo en entrar en poetas, en movimientos literarios, en profundidad, porque hay mucha materia para tan poco tiempo. Pero Manuel Machado siempre lo dejamos de lado, Pero aunque en selectividad no sea Manuel Machado un poeta que pudiera salirle un texto, sí puede salir el modernismo. Y dentro de los máximos representantes de la literatura española, dentro del modernismo, es precisamente Manuel Machado. Y vamos a intentar ver cómo 2 hermanos, como era por un lado Antonio, que era el mayor, y con un año de diferencia escasa en edad es Manuel, pues cómo ambos parten de un mismo movimiento literario que es el modernismo, y luego cada uno pues evoluciona de forma diferente. Por tanto, vuestros profesores habrán dicho que Antonio Machado nace en lo que es el modernismo y luego evoluciona de una forma muy personal, muy individual, diferente, y se convierte en uno de los poetas más importantes que tenemos en la literatura española. Mientras que su hermano Manuel, o Manolo, también conocido así, pues se mantiene desde el principio hasta el final en ese movimiento modernista y no evoluciona como su hermano Antonio. La verdad es que Antonio Machado hoy, entre los 2 hermanos, es el que más conocemos. No significa que Manolo o Manuel Machado sea menor, pero por las circunstancias que se dieron en aquel momento, pues Antonio Machado ha sido siempre el elemento preferente. Y cuando hablamos de Machado siempre pensamos y recurrimos a Antonio, pero no hay que olvidar a Manuel Machado. ¿De acuerdo? Pues ese es el planteamiento que vamos a hacer. Tampoco
si en un momento determinado queréis preguntar una cosa y sabemos responder, pues responder, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Rafael, ¿cómo empezamos? ¿Empezamos por ti o empezamos por ti? Empezamos por ti. Empezamos con palabras de la delegada saludando lo que... Bueno, yo les quería dejar a la delegada para el final. Lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final porque así es mejor. Hombre, uno también de político ha tenido algo, he aprendido algo. Es que tiene experiencia política. Bueno, pues entonces miren una cosa, vamos a ver. Como he dicho, dentro de las ideas modernistas, en el que, o en ese movimiento nacen los dos poetas, la verdad es que Antonio Machado llega a un momento, le recuerdo a los alumnos que han tenido que estudiar, pues, una parte dentro de la clasificación de las obras de Antonio Machado, que en un primer momento está lo que se llama la poesía modernista, joven, nueva, la más fresca de Antonio Machado, siempre dentro de lo que es el modernismo. Pero que llega un momento que Machado, pues, rechaza todo lo que de modernismo había tenido esa poesía, es decir, se arrepiente bastante. Esto está de alguna manera muy relacionado paralelamente con otro autor que habéis tenido que estudiar, por la fecha creo que estamos, no María Luisa, que será Juan Ramón Jiménez. Es decir, Juan Ramón Jiménez también es un autor que nace en el modernismo, igual que nacería Valle Inclán y nacerían otros poetas, pero que evolucionaron de forma distinta. También Juan Ramón Jiménez rechaza el modernismo ya en una segunda etapa. Pues igual le pasó a Antonio Machado. Yo tengo aquí tomado algunas palabras del poeta, del mismo poeta, donde en una carta precisamente que escribe al mismo Juan Ramón Jiménez, donde le llega a decir, voy un momentito porque tengo cosas subrayadas, y no quiero pasármelas. Bueno, esto lo voy a leer después. Antes voy a presentar una cosa diferente. Vamos a ver. Saben que Antonio Machado, y esto lo digo también, y le sirve también a Rafael, después yo escribo la carta de Juan Ramón, leo la carta de Juan Ramón. Nacen en Sevilla los dos. Era una familia de 5 hermanos. La hermana más pequeña pues murió a los 15 años. Pero hay una cosa curiosa, como yo digo siempre en mis clases, Antonio y Manuel nacieron en un palacio, en el Palacio de las Dueñas de Sevilla, donde salen los duques de Alba, donde se casó esa señora que se llama la duquesa de Alba, con ese chaval tan magnífico y tan joven que fue el Alfonso X, no sé, el nombre del rey. Pues allí donde vive esta señora y toda su parafernalia, nacieron los hermanos Machado. Diré que pasa que el padre fue duque, ¿no? El padre de Manuel Machado fue un folclorista, un estudioso del folclore muy importante de la literatura española, que fue, digamos, de alguna manera contratado para archivar, colocar, estudiar, pues mucho lo del folclore que había en aquella gran biblioteca perteneciente a los antiguos duques de Alba. Y allí nacieron, en ese patio de Sevilla, en un huerto claro del Limonero, que tanto nos comenta Machado. Su infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y de un huerto claro. Sí. Bien, pues miren, el 22 de mayo, quédense bien con la fecha, de 1873, contrae matrimonio a Antonio Machado Ruiz y Ana Ruiz. Antonio Machado Álvarez y Ana Ruiz. Son los padres de los Machado. 2 años después, un 26 de julio, en el Palacio de las Dueñas, abre el poeta sus ojos a la luz de Sevilla. En teoría es un poeta andaluz, es un poeta sevillano. Cerca de un huerto claro donde madura el limonero, acompasado de un rumor de fuente y entre el perfume de la hierbabuena y de la buena albahaca, que cuidan las manos maternales, es decir, la mano pues cuidaría del huerto, de las macetas y de todo. Como una vivencia infantil, perennemente recreada durante muchos años, esas 3 sensaciones que le dieron verdaderamente, digamos, inspiración al poeta, de la luz, del aroma y del sonido, pues se van transformando casi mágicamente en todo un mundo poético, del que luego, pues, en estos inicios juveniles y de niñez, fueron perfectamente absorbidos por el poeta, que luego lo veremos reflejarse en su poesía posterior. En cuanto a su adicción al modernismo, hay un momento en que Machado publica un ensayo y escuetamente dice lo siguiente, dice: los líricos puros de la literatura española, Bécquer y Juan Ramón Jiménez.
Por otro lado dice, ¿quién es el poeta neobarroco? Fíjense de qué manera nombra a Rubén Darío, que fue el precursor e iniciador en América y luego en Europa de lo que es el modernismo. Es Rubén Darío. Luego, como poeta verdaderamente modernista, dice Antonio, que es Manuel Machado. Como impresionismo lírico, también considera que su hermano Manuel lo es. Y como el verdadero poeta del intimismo, se considera él, es decir, Antonio Machado. Ya desde aquí, aunque está escrito todavía en un momento en que Machado no ha publicado su libro esencial, como todos sabéis, que es Campos de Castilla, que se aparta verdaderamente de todo el concepto modernista anterior, que reniega de ese concepto modernista, ya él va por la línea de considerar a su hermano Manuel Machado pues como el verdadero modernista, y ya no él. Rafael, si tú me tienes que interrumpir, yo de todo lo que he dicho ahora, dime, ¿en qué me equivoqué o no? ¿O tú qué aportarías? No te has equivocado. De momento, cuando tú hablas de Campos de Castilla, lo estoy recordando al inefable don Aniceto Gómez Esteban, profesor de nosotros, en una clase del instituto en cuarto de bachiller, que se llamaba entonces, declamando, porque era declamar, como decía, grises alcores, cárdenas roquedas por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno, y se formaba así la idea, podéis imaginaros. La gente no entendía cómo se pudiera tener tanto amor a un poema, tanto amor a un poeta como para saberse de memoria los textos. Y en cuanto a la relación que tú crees que yo he comentado de esa forma de rechazar el modernismo de Antonio, ¿Te pasa a Antonio? ¿y tú consideras a su hermano como el verdadero poeta modernista? Sí, cuando tú hablabas del impresionismo, yo decía Campos de Castilla. Campos de Castilla, no, el poema de Castilla es un poema que lo vamos a leer dentro de un rato, donde se ve prácticamente ese impresionismo total. Y luego él estaba, desde que fue a Francia, Manuel, se contagió de la raíz modernista y nunca renunció. Sí, para nada. a los alumnos hay que decir una cosa, la verdadera cima del modernismo para todos los poetas es Francia. Y ese cosmopolitismo lo vemos en París. Sí. Es decir, pobre poeta de cualquier lugar que no haya ido a París o en Francia considerándose modernista era un fracaso, había que estar en París. Por eso hay muchísimos vocabulario, léxico, a veces traducido y a veces sin traducir de palabras francesas, porque lo que estaba de moda en ese momento es saber francés y vivir y pensar al gusto francés o a la moda francesa. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Él publica una revista que se llama Electra, donde escriben Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, que es un escritor falangista ya olvidado, y Valle Inclán, por ejemplo. Las antítesis, un escritor con una España partida que lo va a meter a él en la cárcel en Burgos y Antonio va a morir en Francia, ¿no? Una tragedia absoluta. Bueno, la vida de los Machado continúa. En un principio son hermanos que se llevan bien. Hombre, nunca se llevaron muy mal, pero el problema fue que saben que la guerra civil en 1936, cuando estalla, divide a España en dos. Y aquí hay una representación muy clara de los hermanos Machado. Por un lado, Antonio Machado, que les cuento algo que siempre al alumno se le queda, y sé que lo sabéis, lo repito, antes Machado, sabéis, que dentro de su biografía, pues saca la cátedra de francés del Instituto de Soria y es destinado a Soria Machado, que ha sido una persona que nunca Tal vez Soria mística y guerrera escribirá. Claro, estos son los versos que va sacando el poeta, pero que no son suyos, es Machado. Y por supuesto que da una pensión, porque es una persona que no intenta, como hoy la mentalidad seríamos hacer alquiler una casa o comprarse una casa. Machado, que está soltero, lo podría haber hecho. Entonces, con la cátedra de francés en Soria se va una pensión. En aquella pensión, que la regenta un matrimonio, fue la segunda pensión. Él estuvo en unos parientes, primero una pensión en Soria de unos parientes, y luego se fue a esta pensión. Y entonces allí conocí a una niña. Machado tenía de 34 o 35 años. Y conoce a una niña, que es la dueña, que es la hija de los dueños de la pensión. Y se llama Leonor. Yo creo que casi
siempre se ha quedado cuando se explica en clase. Leonor, que es una niña de 13 años, pues Machado se enamora de ella. Y a partir de ahí, pues en una serie de vacilaciones, al final habla con los padres de Leonor aceptan pues, el noviazgo, y a los 2 años, cuando Leonor tiene 35 y Machado 36, más o menos, se casan. A partir de los 15 y el 36, esto yo cada vez que lo explico en la clase veo sonrisas a los alumnos. Claro, porque hay que dar igualdad. Claro, ellos como tienen 16 años dicen, oh, el viejo este que ríe, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, lo que no cabe la menor duda es que por los testimonios que tenemos después, Machado era un amor puro en su más significado y estricto significado. Señor, ya me quitaste lo que yo más quería. Es decir, para Machado, porque sabéis muy bien que a los 2 años van a viaje a París, Leonor enferma de la tuberculosis, sabéis que es una enfermedad del pecho, eso en aquella época no tenían remedio ninguno, y pues a los años de su matrimonio muere, y murió pues, muy joven. Y este es el antes y el después de Machado. Machado, cuando ya muere Leonor, él ha empezado a escribir Campos de Castilla. Y sabéis, vuestros profesores lo han dicho, que hay una primera edición y después hay otra edición de Campos de Castilla tras la muerte de Leonor, donde pues inserta poemas ya referente a esa Castilla o esa Soria que él ve sin Leonor, y la Castilla o Soria que él ve desde Andalucía, porque al no poder soportar él, pues el que le recuerda todo de Soria constantemente a Leonor, se marcha y se pide un destino al instituto de Baeza. Baeza, sabéis que es un pueblo que está en la provincia de Jaén, y que hoy precisamente ese instituto, hoy se va a ver, y se llama Antonio Machado. Ahí estuvo un tiempo Machado, y poemas que escribió desde Baeza, desde Andalucía, luego fueron insertados en esa segunda edición de Campos. Digamos, que muchas más cosas, sería para estar aquí muchísimo tiempo ahí dentro de la biografía de Machado. Bueno, pues las relaciones con sus hermanos son buenas, incluso miren, participan en un café, ¿cómo se llama? Foro, me parece, Foro en Madrid. Ellos, pues las tertulias en aquella época eran muy conocidas, pues frecuentan las tertulias con su hermano Manuel. Y además Manuel era republicano, sí, como él, al principio. Sí, ahora en principio vamos a dejarlo para el final, porque en este caso su comportamiento y su relación es buena. Y luego, pues actúan en obras de teatro juntos, participan en la escritura conjunta de obras de teatro, también en algunos poemas. ¿Recordáis aquello de la Lola se va a los puertos y la isla se queda sola? ¿Se acuerdan? Bueno, pues eso es de los hermanos Machado, que habría que ver si esa isla que dice Machado, yo siempre lo he dudado, es esta isla. Yo no estoy para nada. Había un ínclito alcalde aquí que puso un monumento y dijo que sí, decía que sí, yo no me lo creo. Y lo plantó no creo que a la Lola, donde ya la isla no era isla, medio manchón. Sí, y además, ahí cuando uno sale de Sevilla, por la autopista viniendo para acá, hay una isla, la isla de Sevilla. En Sevilla hay una isla. Yo no sé, pasa que eso no tiene mar, pero no sé hasta qué punto eso era la isla, la de los Machados. Pero bien, vamos a creerlo, vamos a decir que sí, no pasa nada. Bueno, pues efectivamente colabora. Pero me quedé en el inciso de la guerra civil. En la guerra civil llega un momento, en el año 36, estalla la guerra, Machado ya comulga con las ideas republicanas, y Manuel Machado es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí empieza la separación física e intelectual de los dos hermanos. ¿Qué ocurre? Después leeremos para el final el destierro total en los últimos días de Machado, pero Machado llega un momento en que se tiene que exiliar de España. Veremos el camino, el peregrinar de Machado hasta que llega al pueblo de Coriú, donde muere, y cómo Manuel se queda en España. E incluso tiene Rafael ahí puesto, lo tiene preparado Rafael, un poema que escribe una vez que ganan las tropas de Franco, escribe un poema a Franco. Es decir, es algo que, eso muchas veces cuando yo escucho el poema que escribe Manuel Machado,
a Franco, me recuerda a aquel poema en que en campaña electoral Rafael Alberti le escribió a la Macarena, que es terrible, para quemarlo, era para quemarlo, donde ponía a la Virgen Macarena con la hoja y el martillo. Y esto es igual de desastre lo que escribe Manuel Machado ensalzando la figura de Franco. Sí, ahora le sirvió para muchas aquí, otras cosas. Venga, perdona, vamos a ver voy a leer un soneto modernista del mismo poeta de Manuel Machado, que se llama Ocaso, que es precioso, y luego el otro, que es otro soneto, exactamente igual, la misma mano, no lo parece en absoluto. Él canta a la puesta de sol, al ocaso, y dice: era un suspiro lánguido y sonoro, la voz del mar aquella tarde del día, no queriendo morir con garras de oro, de los acantilados se prendía. Pero su seno el mar alzó potente, y el sol al fin, como un soberbio lecho, hundió en las olas la dorada frente, y en una brasa carga el desecho. Para mi pobre cuerpo dolorido, para mi triste alma lacerada, para mi yerto corazón herido, para mi amarga vida fatigada, el mar amado, el mar apetecido, el mar, y no pensar en nada. Bellísimo la música que tiene, la música de cada estrofa, de cada endecasílabo, puro, es lo que hace que se distinga totalmente de este otro que carece de todo. El poema El caudillo, debieron castigarlo y meterlo en la cárcel por este soneto, no por la guitarra. Ayer fuera el Alcázar de Toledo, con su nuevo Guzmán sol de la historia, hoy émula en honor, olor y gloria. ¿Ves cómo expresan la voz? ¿Cómo no puede? La epopeya magnífica de Oviedo, y en Galicia, Navarra y en Castilla y en Aragón, de roce de arrogancia, tópicos y palabras duras, de dobles consonantes, y la gracia feliz y la elegancia con que la muerte toreó en Sevilla. Vamos, esto ya... O la España de Franco, baluarte contra la plaga asiática en Europa, con siempre volcada a la tremenda hazaña hasta las generaciones terribles. O de la guerra, la pasión y el arte, madre del mundo de titanes tropa, España única y grande, arriba España. Es que no se parece en nada. ¿Tendría un negro como los escritores eruditos de ahora? Mira, rompiendo una lanza, Manuel Machado se arrepintió luego de este poema. Y tengo aquí tomado, dice: Manuel Machado llega, al llegar triunfante a Madrid, a su delegación de Franco en 1939, le dedicó esta una poesía panegírica titulada, la que acabo de leer Rafael, Al sable del caudillo. Al sable. Esto le valió un reconocimiento para poder vivir dentro de un régimen que exterminó y arrojó al exilio a tantos poetas, literatos e intelectuales. Cuentan los biógrafos que después de publicarlo sintió Manuel un gran arrepentimiento por haber publicado la poesía, máxime cuando se enteró de la muerte de su madre y hermano en el obligado exilio francés. Queda esto bien. Rafael, ¿añade alguna cosa más? El retrato de Manuel Machado. Sí. Y el retrato de Antonio. Sí. ¿Tú tienes ahí el de Manuel? El de Manolo. Sí. Leo yo el de Antonio. Claro. Bueno, pues sabéis, si lo han leído los profesores también, que Antonio Machado, en Campo de Castilla, hace un retrato, sabéis que en el poema es, pues, a través de la palabra, pues, retratar en este caso su biografía, sus recuerdos, sus emociones y todo, y esto os lo han leído en clase. Y no, es importante ver esto porque también tiene Manuel Machado otro poema que es el retrato. Entonces podemos ver las similitudes y las diferencias entre uno y otro. Recordáis esto, se puede dar un repaso de la vida de Machado leyendo este retrato. Dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un prado vencido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Me paró. El torpe aliño indumentario es que nunca se preocupó por ir bien vestido, es decir, que bien vestido hasta cierto punto. Machado, dicen, y yo lo he oído, alumnos de Machado, que siempre iba vestido de negro, y mucho más cuando murió Leonor, corbata negra,
muchas veces sombrero, y las clases de Machado, que se fumaba en la clase, era un inteligente fumador. Cubierto de cenizas. Se cubría de ceniza, no tenía cenicero y se le caía la ceniza, es decir, las solapas del traje quedaban totalmente nevadas por él. Y esto me lo ha dicho, si alguno se ha fijado en algo, en esa mosaico que hay en la entrada del instituto, que pone 25 años de Isla de León, a su primer director, don Alberto Agudo, que fue el primer director de este centro, fue en Segovia, alumno de Antonio Machado. Y como ese señor, ya fallecido, me dio clase a mí, cuando hablamos de Machado, eso lo contaba él. Es algo muy bonito, ¿no?, que alguien de primera mano te contara cómo era el comportamiento de Machado dando la clase. Algo sin inciso. Dice, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, llamé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, perverso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo que hay que trinar. La palabra que, si lo leéis en este poema, que no tiene nada que ver con la palabra que hay ahora. Es con la palabra que hay de origen. El que trinar es de una manera muy peyorativa, hace referencia al mundo modernista que aún en esa época rodeaba Madrid, la moda modernista, que él perfectamente quiere quitar del medio, o no quiere saber nada. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Soy clásico o romántico, no sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y acabo, nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llamo. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Eso parece ser como una profecía, vamos a decirlo así, porque así una producción. Machado murió así, desnudo en el sentido de no tener nada, de no tener económicamente nada de que vivir y quedarse hasta el único que tenía la herencia de su padre, el sombrero de oro. Al llegar a Francia lo vendió para poder subsistir. Rafael, seguimos. ¿Por dónde va? El retrato de Manolo. De su hermano Manuel. Literalmente lo mismo, verso alejandrino en pareja. Esta es mi cara y esta es mi alma. Leed, unos ojos de hastío y una boca de sed. Lo demás, nada. Vida, cosa, lo que se sabe, calaveradas, amoríos, nada grave. Un poco de locura, un algo de poesía, una gota del vino, de la melancolía. ¿Vicios? Todos, ninguno. Jugador no lo he sido, ni gozo lo ganado, ni siento lo perdido. Bebo por no negar mi tierra de Sevilla, media docena de cañas de manzanilla. Las mujeres, sin ser un tenorio, eso no, tengo una que me quiere y otra a quien quiero yo. Me acuso de no amar, sino muy vagamente, una porción de cosas que encantan a la gente. La agilidad, el tino, la gracia, la destreza, más que nunca la fuerza, la grandeza. Mi elegancia es buscada, rebuscada, prefiero a olor helénico y puro, lo chic y lo torero. Un destello de sol y una risa oportuna, amo más que las languideces de la luna. Medio gitano y medio parisiense y cerburgo, con Montmartre y con la Macarena comulgo. Y antes que un tal poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero. Es tarde, voy deprisa por la vida y mi risa es alegre, aunque no niego que llevo prisa. Igual que el hermano premonitorio, murió en el 47.
Murió en el 47 Manuel Machado. Manolo. Machado muere justamente en el año 39. Y ahora venimos casi cuando la Guerra Civil Española está terminando. Se está acabando. Miren, cuando muere Leonor, Machado pues entra en una depresión muy grande. Y vuestros profesores, vosotros habéis leído uno de los poemas donde mejor se indican, y donde Machado refleja perfectamente cómo murió Leonor, cómo murió entonces de la metáfora y de la poesía. Dice: una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió, silenciosa y sin mirarme. La muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Esa es uno de los poemas más emocionantes. No podemos, de todas maneras, tenemos una hora, no una horita, se va un cuarto de hora, Rafael. Sí. Que ya Paco López en el control me está diciendo que tenemos que terminar. Se ha perdido Paco López, no, hoy no tenemos música, esta casi no tenemos música al final, ¿no? La próxima vez pues le ponemos música de fondo, ¿eh? Sí. Como queda bien. Bueno, de todas maneras, Rafael, sí quiero que de una manera, vamos a decir, muy resumida, la importancia del modernismo en España con la figura destacada de Manuel Machado. Y no he insistido en eso y no lo vamos. Sí, porque Rafael, tú como poeta incluso, desde tu punto de vista, disfruto muchísimo con la melodía. Hombre, sabéis, la poesía modernista ante todo es música. Ante todo es música, y eso es lo que hay que buscar en la poesía de Manolo, que no renuncia, como ha dicho Pedro y como ha leído, al gaitría, que se queda en el modernismo. Por ejemplo, él le hace un poema a Felipe IV y va a confundir un guante con un papel que tiene un retrato del rey vestido totalmente pálido, pelo rubio como el de Margarita. El de Margarita es el color del pelo de Felipe IV, su labio prognato, todo negro allí, y es el impresionismo. ¿Cómo pinta la imagen del rey donde vais a ver la etopeya? La forma de etopeya es un retrato psicofísico, como todos saben de esa figura, que le hace al rey es magnífico. Nadie más cortesano ni pulido que nuestro rey Felipe, que dio su barrio, siempre de negro hasta los pies vestido. Es pálida su tez como la tarde, cansado el oro de su pelo undoso y de sus ojos el azul cobarde. Sobre su augusto pecho generoso ni joyeles perturban ni cadenas el negro terciopelo silencioso. Y en vez de cetro real sostiene apenas con desmayo galán un guante de ante la blanca mano de azuladas penas. Genial la pintura y además jugando justamente con la paranomasia que hace del guante de ante para hacer una rima interna, justo la paranomasia, porque deja un verso libre para que no parezca que queda libre. Ahí está la música, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los poemas más representativos de la calidad poética de Manuel Machado. Y el de Castilla, el de Castilla, ya pasamos. El de Castilla. Pasamos al final. Que yo lo tenía previsto. Pero búscalo, yo mientras voy a hacer. Te lo juro que yo lo tenía. Es un buen. Vamos, aquí está. Venga, es un poema al destierro del cine. Es un dibujo. Es totalmente, si se quiere, con unas imágenes perfectas, con un ejercicio de prosa, de redacción, porque va narrando poéticamente una secuencia del Cid deambulando por Castilla en medio del cecarral del calor y del polvo. Y empieza así: el ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, como pinta. Llaga de luz los petos y espaldares y flamean las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga,
por la terrible estepa castellana al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor e hierro, el Cid Camargo. Cerrado está el mesón a piedra y lodo. Nadie responde. Al pomo de la espada y al cuento de las picas el postigo va a ceder. Quema el sol. El aire abrasa. A los terribles golpes de eco ronco, una voz pura de plata y de cristal responde. Hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral. Es toda ojos azules y en los ojos lágrimas. Oro pálido nimba su carita curiosa y asustada. Buen Cid, pasad, el rey nos dará muerte, arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Idos, el cielo os colme de venturas, en nuestro mal Cid no ganáis nada. Inflexible grita, en marcha. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor, hierro, el Cid cabalga. Hay algo más bello, más dulce, más duro, a su vez, que la espesta escena de la niña, el Cid, los guerreros, el sudor, el calor y casi el desamparo y la orfandad de todos. Recordar el poema del Cid que el año pasado, en primero de bachillerato, seguro, cuando pidiendo posada, el Cid sale de Burgos. En ninguna de las posadas de esa niña de 9 años y no le dejan entrar, porque las puertas estaban bien cerradas, ¿recuerdas? Por ahí se tira Manuel Machado para hacer ese poema. Caminando para no cansaros mucho, miren, antes hay un poema que también lo habrán leído, y es precisamente que estando todavía vivo, me quedaban muy pocos años de vida, Manuel Antonio Machado, Lorca es asesinado en Granada. Sabéis, entramos en la generación siguiente, que es la generación del 27. Entonces llega un momento que Machado escribe un poema largo. Yo voy a solamente leer la primera parte, ante la muerte de Federico. Sepan que tanto Juan Ramón Jiménez como Machado fueron verdaderamente padres, entre comillas, de la futura generación de los Lorca, Alberti, Antón Aguirre, Cernuda, Salinas y todos esos poetas granadinos que conocéis. Dice el crimen: se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: mi Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, ¿sabes? Pobre Granada, en su Granada. Entonces, para ir, sí. Yo quiero hacer con un poema dedicado. Lo dejamos al final, y ahora vamos a terminar de hacer esto y ya tú terminas con tu poema. Los poetas siempre cierran. Sí. Y eso viene la poema. Bueno, sí. Era un poema con una oración a Manolo, porque Bueno, perdón a los demás. Tú lo haces. Vamos a mirar, por ejemplo, hay aquí un poema que Rubén Darío, el iniciador del modernismo, escribe ante la muerte de Machado. Tampoco es largo y es breve. Es decir, oración por Antonio Machado de Rubén Darío. Misterioso y silencioso iba una y otra vez. Su mirada era tan profunda que apenas se podía ver. Cuando hablaba tenía un dejo de timidez y de altivez, y la luz de sus pensamientos casi siempre se veía arder. Era luminoso y profundo como era hombre de buena fe. Fuera pastor de 1000 leones y de corderos a la vez. Conduciría tempestades o traería un panal de miel. Las maravillas de la vida y del amor y del placer. Cantaba en versos profundos, cuyo secreto era de él. Montado en un raro Pegaso, un día al imposible se fue. Ruego por Antonio a mis dioses, ellos le salven siempre. Amén. Y ya cómo se entera Manuel Machado de la muerte de Antonio. Pues miren, el domingo, el día 26 de febrero de 1939, en la segunda plana del diario de Burgos, es publicada una nota informativa que dice lo siguiente: el insigne poeta don Manuel Machado
residente en esta ciudad desde que se inició el glorioso movimiento Salvador, que es lo de Franco, está recibiendo infinidad de afectos y de pésame con motivo del fallecimiento de su hermano don Antonio, ocurrido el jueves último en París. Es un error porque no fue precisamente el jueves anterior, fue un poco más antes. En realidad, el gran poeta había fallecido en la costera localidad francesa de Collioure el miércoles 22, pero fueron pocos los periódicos españoles, tanto en la zona republicana como en la franquista, los que facilitaron la luctuosa noticia en forma correcta. Don Manuel, el mayor de los hermanos Machado, viajó desde Burgos hacia esa localidad francesa acompañado de su esposa doña Eulalia Cáceres, al parecer en coche oficial. Al llegar a Collioure, el matrimonio se encuentra con que no solo ha fallecido su hermano Antonio, con el que había mantenido una estrecha vinculación personal y literaria años atrás, sino que 3 días después, en la misma habitación que el poeta había fallecido, también su madre, doña Ana Ruiz, es decir, la madre de Machado, muere 3 días después de Antonio, precisamente el mismo día que cumplía los 85 años, la madre, siendo enterrada en la misma tumba de su hijo, que hoy todavía en el cementerio del Collioure pues se puede ver la tumba, en donde se ve el nombre de Ana Ruiz y el nombre del poeta y la fecha de fallecimiento. Hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa y casi que acabamos con esto, y es que a Machado nunca se le reconoció por parte del gobierno de Franco su importancia, nunca. Incluso dice, el nuevo gobierno de Franco vio de forma deliberada la importancia de la figura y la obra de don Antonio, que tanto había luchado en defensa de la joven y maltratada Segunda República, y allí un boletín oficial del Estado que pertenece al Ministerio, como antes se llamaba el Ministerio de Educación Nacional, donde se dice, muerto en un campo de concentración en Francia en 1939, que es mentira, murió en esa pensión de Collioure, donde había huido ante el avance de las tropas nacionales en Cataluña. Se acuerda por unanimidad la separación definitiva del servicio de don Antonio Machado Ruiz con la pérdida de todos sus derechos pasivos. Es decir, que le negaron su pensión, su retiro, su viudedad, en este caso no tenía mujer, Machado, pero se le rompieron todos los vínculos con España desde el punto de vista legal como reconocimiento al mérito de Antonio Machado. Antonio Machado permanece en Collioure, lo he dicho, junto a su madre, y por las cosas del destino nunca fueron devueltos ni traídos a España. En aquel momento se explicaba, después no, pero yo creo que más vale. Yo soy partidario de dejarlos a los muertos en su sitio. El peregrinar de Antonio Machado hacia Francia fue grande, fue enorme. Es un poquito largo y lo voy a tratar de resumir, y ya Rafael pasa a leer el último poema. ¿Cómo fue el final? Según cuentan las crónicas. El 22 de febrero amaneció mortal, y aquel miércoles de ceniza, precisamente era, a las 4 de la tarde murió Antonio Machado. Terminaba así su periplo de guerra y exilio por los países catalanes, de uno y otro lado de la frontera. 3 días más tarde fallecía también su madre. Su hermano José tenía otro hermano que lo acompañó con su madre hacia el exilio a Francia, en este caso José. Su hermano José encontró un papel arrugado en el bolsillo de su gabán en que había escrito este verso. Es el último verso de Machado, al menos el conocido. Estos días azules y este sol de la infancia. La última lección del profesor, más envejecido que viejo, en el exilio, enfermo y frente a la muerte, nos habla de días azules de sol y de infancia. Paso a paso y verso a verso, de una estela de bondad, de tolerancia y de profunda humanidad. Desde entonces descansan los restos en el cementerio de Collioure, un lugar de peregrinación habitual, tanto para los supervivientes de una guerra que se lo llevó, como para muchos de otros españoles más jóvenes que ya no conocieron o no conocimos la guerra civil, como una premonición en su más importante libro Campos de Castilla y en su poema Retratos, ya lo hemos dicho, en esos versos alejandrinos 4, Machado incluyó su fin. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar,
me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Y ahora ya Rafael termina. Yo quiero leer una especie de oración, una reflexión, un poema que he escrito en su estilo. Eso es de Rafael alejandrinos, con rima en consonante, como si desde ahora estuviera compartiendo con ella su modernismo y su esencia. Y le digo, la crítica tan crítica, tan roñica y tan te puso a la derecha para que no te sueñe. Perdóname, poeta, tú sabes, y es el hecho que nunca un erudito embiste por derecho. Hay que mover el trapo y citarlo de frente, la música del verso frente a los emovientes, correr siempre la mano sin dejarlos pensar, cargar también la suerte, llevarlos a compás. Mi querido poeta, el país no ha cambiado, siguen las viejas tintas y todo lo bailado. Embisten las cabezas, como dijo tu hermano, y hay toros y escritores que pasarán en vano, sin rescatar tu verso, ni el eco ni la voz, porque el que embiste siempre se expresa con la coz. Disfruta con la plaza sin vanguardias, con pena, el plagio, la soberbia y el viva las caenas. Ha muerto la poesía, la música, la prosa, la cultura vacía es hoy esplendorosa. En el ruedo del cielo de la inmortalidad, déjame que te brinde un poco de verdad, que rescate tu verso con tan nítido afecto que inaugure el futuro de algún pluscuam perfecto. Aquí, mientras escriba, no hay otra solución que trastear por bajo de pitón a pitón. Maestro, como el Cid, la niña y el destierro, envidia, olvido, insidia, polvo, sudor y hierro. Y cuando la desidia nos monte bien la espada, el mar, la mar y el viento, y no pensar en nada. Bueno, buenos días a todos. Agradecer en primer lugar la invitación que se me ha hecho para estar hoy aquí con todos vosotros como delegada de Educación. Felicitar a los ponentes, creo que es un lujo el que hoy tengamos a estos dos señores pues con todo el conocimiento que tienen en este caso de los hermanos Machado, y sobre todo hay algo muy importante que es el fomentar en todos nosotros lo que es la poesía. Hoy que celebramos el Día del Libro, me gustaría fomentar, o por lo menos hacer un toque a todos vosotros, el que es importante que todos tengáis en cuenta la lectura, ¿no? Creo que desde muchos puntos de vista podemos hacer frente a ella, no solamente con los libros que tenéis aquí, que estáis estudiando bachillerato, me imagino que todos, ¿no? Sino también con algo, un hobby que tengáis, ¿no? Siempre se puede leer deporte, se puede leer poesía, se puede leer cómic y se puede leer cada uno desde lo que más le guste. Y es importante desde luego para que después podamos comunicarnos, informarnos y sobre todo, ¿no?, tener un mejor nivel a la hora de lo que es la expresión con el lenguaje. Espero que no sé si me vais a hacer caso, pero que sí espero que siempre tengáis un libro de lectura que os guste y que seguro que os va a fomentar una mejor forma de comunicaros con lo que os rodea. Por mi parte yo no voy a decir más nada porque no quiero cansaros. Agradeceros de nuevo vuestra asistencia, vuestra invitación y a los ponentes también, pues la charla tan interesante que nos han ofrecido. Muchísimas gracias. Lo que hemos dicho, Radio La Isla 107.4, la radio con sal, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde.